8 días. ¿Cómo les fue? Ya me dijeron que les fue muy bien. ¿Sí es cierto? No podía irnos menos. Para eso nos ha llamado el Señor, ¿no? Y una muestra de cómo les ama el Señor, porque les habla, ¿no? Y nos sigue hablando, porque ya se acuerdan que aprendimos que la palabra de Dios no solamente es para nutrirnos y crecer, sino para exponernos a las verdades y que analicemos nuestro corazón, corrijamos las cosas que están mal para que nuestra vida siga siendo agradable delante de Dios. Y qué bueno, a mí me da mucho gusto porque pues así también ustedes nos dan la oportunidad de ir a bendecir otras iglesias, como este pasado fin de semana que estuvimos en Casa de Oración Jiquilpan. Por cierto, les manda muchos saludos los hermanos. Pues la tierra de la hermana Lupita, por ahí andábamos predicando la palabra. Ahí hay una casa de oración, los pastores Mari y Toño Curiel les mandan muchos saludos. De ahí nos pasamos a Ario de Rosales también, Michoacán, donde mi familia vive y uno de mis hermanos pastorea la iglesia. Pasamos también un tiempo muy bonito enseñando la palabra y pues esperando, nos dicen los misioneros, ¿cuándo van a venir otra vez? Bueno, pues vamos a planear para hacer otro viaje por allá en otra ocasión. Pues reciban saludos, hermanos, de aquellos hermanos que también son familia y qué bueno que a ustedes les fue muy bien. Gracias al Señor. Muy bien, pues hoy nos toca estudiar la lección número 14 de nuestra serie Una iglesia modelo, con el tema de la importancia de un buen criterio. Este es el tema de hoy. Recuerden que hemos estado estudiando el mensaje de las 7 iglesias de Asia Menor y hemos aprendido muchas cosas. Hoy el Señor nos quiere enseñar qué importante es para nosotros tener un buen criterio. Recuerdan que estamos estudiando el mensaje a la iglesia de Tiatira. Sí, esta es la última lección en relación a esa iglesia. Y ya hemos visto que en esa iglesia había muchos problemas, había dos grupos, unos que se habían contaminado, unos que habían tolerado muchas cosas y que habían seguido la doctrina de Jezabel. Recordamos también que había otro grupo remanente que no se había contaminado con eso, y entonces vamos a mirar por qué la iglesia de Tiatira cayó en ese problema y aprender también nosotros para no caer en esas situaciones. Yo creo que nos va a servir mucho porque esta iglesia nos enseña muchas cosas. Apocalipsis capítulo 2, versículo, en este caso de la lección de hoy, voy a leer del versículo 22 en adelante. Apocalipsis 2, 22 en adelante. Dice: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo importante de tener un buen criterio. ¿Qué significa la palabra criterio? La palabra criterio significa regla o normas conforme a la cual se establece un juicio y se toma una determinación. También significa opinión o juicio o decisión que se adopta sobre una cosa. O también quiere decir capacidad para juzgar, para discernir. El mundo se rige por muchos criterios y de muchas formas. Por ejemplo, nosotros los mexicanos usamos el metro para medir, otros países usan las pulgadas. Nuestra moneda se llama peso y con eso compramos las cosas. Otros países usan las libras, el dólar, el euro. Nosotros usamos los kilogramos para pesarnos. Otros usan las libras, ¿sí? Entonces, yo someto, por ejemplo, mi peso a una báscula que tiene por norma los kilogramos, dando como resultado que peso 79 kilos. Así cada uno, ¿verdad? También. Los homosexuales, por ejemplo, su criterio es que, ellos tienen un criterio, los filósofos tienen otro criterio, Dios también tiene un criterio. ¿Y sabe cuál es el criterio de Dios? La palabra de Dios. Vamos a ir aprendiendo más de esto. Dentro de la iglesia, el criterio no fluye de mi mente, no fluye de mis emociones, no fluye de mi corazón, tampoco de mi educación o de mi sabiduría. El criterio dentro de la iglesia fluye de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente del criterio porque Dios ahí la puso. Si yo quiero saber entonces cuál es el criterio de Dios, tengo que leer la palabra de Dios, porque ahí está lo que Dios piensa. En Apocalipsis capítulo 11, un poquito adelante donde estamos, versículo 1 dice: entonces, está hablando Juan, el que escribe este libro, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Se me dijo o se me dio una caña semejante a una vara de medir. Se le dio un criterio. La palabra de Dios para ver qué es bueno y qué es malo. Para el mundo, el criterio es su mente y su corazón. Para nosotros como iglesia, el criterio es la palabra de Dios. Tiatira, la iglesia del que estamos estudiando hoy, perdió al final su responsabilidad maravillosa de juzgar las cosas. Vamos a aprender que juicio y criterios son palabras entrelazadas, que no puede haber una sin la otra. Por ejemplo, no puede haber juicio sin criterio. No podemos establecer un criterio si no vamos a juzgar nada. La iglesia en general está diseñada para que haya juicio dentro de ella por medio de sus miembros. Como miembros de la iglesia tenemos el privilegio de juzgar. Primero, a ti mismo,
Segundo, lo que te rodea o circunstancias que te rodean también. Es un privilegio muy grande que Dios nos dio de poder discernir o determinar lo que está bien o lo que está mal a través de un criterio que es la palabra de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Apocalipsis 2:18 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice el versículo 18: yo conozco tus obras. O sea, yo tengo el criterio para juzgar tus obras. El versículo 22, donde empezamos la lectura hoy, dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Jesús aquí está estableciendo un juicio sobre estos dos grupos. Y lo que más resalta es lo que dice en el versículo 23 y 24. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. No os impondré otra carga. Aquí Jesús está estableciendo un juicio sobre la iglesia. En nuestra lengua, en español, nosotros tenemos palabras antónimas. ¿Conocen estas palabras antónimas? Son dos palabras que se contraponen. Por ejemplo, el antónimo de negro es blanco. El antónimo de bueno, malo. Rico, pobre. Entonces, el antónimo de la palabra tolerancia, ¿cuál es? Juicio. Juicio. El antónimo de la palabra tolerancia es juicio. O sea, yo veo que algo está mal y aunque no estoy de acuerdo, no hago nada, ni digo nada tampoco. Para poder hacer un buen juicio hay que tener un buen criterio. El mayor pecado de la iglesia de Tiatira es y fue la tolerancia. A mayor tolerancia al pecado y a las doctrinas de Jezabel, su criterio declinó, disminuyó. A medida que yo pierdo mi capacidad de juzgar las cosas, aparece la tolerancia. Y eso fue lo que le sucedió a la iglesia de Tiatira. Y eso tiene que ver mucho con nosotros hoy, porque lo que hizo Jezabel, que fue la iniciadora, recordemos que Jezabel no es meramente una mujer, sino una doctrina. Esto ya lo vimos la clase pasada. Pero Jezabel fue quien inició la precursora de ser tolerantes. Y tiene que ver con la censura de la palabra o la acción de juzgar. Cuando nosotros no juzgamos una cosa, empieza la tolerancia. Dentro de la iglesia, la palabra juzgar es algo que no estamos preparados para escuchar y hacer un juicio, y menos cuando se trata de uno mismo.
En automático reaccionamos con censura y decimos, en la iglesia no podemos juzgar a nadie. Por tanto, estamos diciendo entonces que cada quien puede hacer lo que se le pega la gana. ¿Cómo vamos entonces a establecer un criterio de lo que está bien o de lo que está mal si nadie puede decir nada? Cada vez que yo abro la palabra de Dios para preparar un mensaje y presentárselos a ustedes, lo que estoy haciendo realmente es juzgarlos. Como yo también ya he sido juzgado por la palabra que me ha hablado a mi corazón. Pero si yo no hago eso, ¿cómo puedo determinar que lo que tú haces está bien o está mal? El mundo no puede determinar lo que está bien o está mal porque el mundo tiene diferentes criterios. Los moralistas, por ejemplo, dicen que la homosexualidad es mala, pero los homosexuales dicen que no es malo. ¿Por qué esta diferencia? Pues porque los criterios son diferentes. En la iglesia de Tiatira estaba sucediendo un problema igual. Los cristianos estaban teniendo diferentes criterios para juzgar el comportamiento de los hermanos. Esto fue lo que los llevó a ser permisivos y a que cada quien hiciera lo que quisiera. Entre ellos se podrían decir, si tú quieres seguir la doctrina de Jezabel, está bien, síguelo, sigue siendo mi hermano y no pasa nada. Lo primero que hizo Jesucristo ante esta situación fue juzgar lo que la iglesia había hecho. Jesús estableció un procedimiento por la cual nosotros podemos juzgar las acciones de los hermanos dentro de la iglesia. Dios nos ha dado un gran privilegio y una gran responsabilidad para que podamos decidir lo que está bien o lo que está mal en base, y esto es muy importante, en base a la palabra de Dios, no en base a nuestra mente, a nuestras emociones o en base a nuestro corazón. Desde el Antiguo Testamento Dios estableció a través de sus leyes la esencia y el orden y la dirección para su pueblo. ¿Cómo llegaron ellos, por ejemplo, saber que Acán había escondido un manto babilónico? Porque lo juzgaron. ¿Qué hicieron con Coré cuando se rebeló contra Moisés? Lo juzgaron. Entonces, juzgar es misericordia y es sinónimo de amor. Nosotros tenemos el concepto de juzgar de algo muy terrible que puede pasar, pero según la palabra de Dios, juzgar es misericordia y es sinónimo de amor. Dios habla de juzgar con un justo juicio y también habla en contra de un testigo falso. Así que no debemos entonces ahora salir juzgando a todo y a todos, porque tiene que ser de acuerdo al criterio de la palabra de Dios. Versículo 24 de ese pasaje que leímos, Apocalipsis 2, dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira. Esa palabra demás viene de una palabra griega que significa remanente. Remanente es una porción pequeña dentro de un todo general. Esto quiere decir entonces, refiriéndose a la iglesia de Tiatira, que la mayoría de la iglesia estaba mal, estaba enferma, como ya hemos visto también en lecciones anteriores. Y solamente ese pequeño grupo, ese pequeño remanente, seguían con un buen criterio y juzgaban todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Estaban ellos sanos. Pero la mayor parte había perdido la capacidad de juzgar porque no tenían un criterio. Habían abandonado la palabra de Dios.
Habían tomado la doctrina de Jezabel de que cada quien podía hacer lo que quisiera. Dios estableció que podemos juzgar lo que pasa dentro de la iglesia. ¿Qué pasa entonces cuando no juzgamos situaciones que pasan en la iglesia? ¿Queda por ahí volando sin castigo? No. Dios viene y juzga la situación con un juicio amplio y terrible, como en este caso de la iglesia de Tiatira. Porque sin más ni más le dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. ¿Qué culpa tendrían los hijos de nuestros errores doctrinales? Posiblemente ninguna. ¿Sufrirán consecuencias? Sí, eso sí. A esta generación de la iglesia de Tiatira Dios le está dirigiendo esa palabra. Y si no se arrepienten, dice, los arrojo en cama y a los hijos heriré de muerte. Bueno, los voy a desaparecer, dijo Jesús, si no se arrepienten. Y a los hijos heriré de muerte, o sea, a los que vienen detrás los voy a destruir si no se arrepienten. Y la iglesia no se arrepintió, eso fue lo triste. 100 años después de este mensaje, la iglesia de Tiatira desapareció. Esa segunda generación, que tal vez no estaba ni tan bien enterada de lo que estaba pasando, sufrieron las consecuencias. Por eso es muy importante que nosotros no somos eternos en este mundo. Esa segunda generación está ahí arriba y vienen detrás de nosotros. Nosotros nos vamos. ¿Qué iglesia les vamos a heredar a ellos? Tristemente, esa generación que recibió este mensaje no atendió y no se arrepintió. Aquella segunda generación se destruyó en 100 años y se acabó. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la iglesia, las iglesias de los templos en Holanda, que fue fundada por cristianos, que tienen una constitución cristiana, que actualmente el 85% de esa población que fue cristiana ahora son ateos, y que los templos se han convertido en cafeterías, en museos, se han convertido en teatros? Así terminó la iglesia cristiana en Holanda. Estados Unidos va por el mismo camino y nosotros también detrás de ellos, si no atendemos la palabra de Dios, si no instruimos a nuestros hijos. Gracias a Dios que aquí los hijos se les instruye con la palabra de Dios, y debemos estar muy agradecidos con Dios por las hermanas que Dios ha levantado para este servicio tan importante en esa edad. Sembrar la palabra, sembrar la semilla que va a llevar vidas fortificadas para servir al Señor. La iglesia de Tiatira no se arrepintió y Dios trajo juicio condenatorio sobre la iglesia. Versículo 23 en la parte final dice: y a cada uno daré según vuestras obras. Os daré a cada uno según vuestras obras. Nosotros no podemos dar a cada uno según sus obras, ¿verdad que no? Esto solamente lo puede hacer Dios. Dentro de la ley dada al pueblo de Israel hay un método para juzgar las cosas: un juez y mínimo 2 testigos. No podemos enjuiciar a alguien sin tener 2 testigos. Ahora, ¿quiénes son esos testigos? Pues son aquellos que conocen la ley de Dios.
O sea que tienen un criterio. El juez es el encargado de tomar la resolución final y dictar la sentencia o el castigo. La palabra juicio en el Nuevo Testamento se traduce en dos formas. Uno se llama crima y otro es crino. La palabra crima quiere decir veredicto y sanción, y esto solamente lo puede hacer Dios. Crino significa distinguir, acusar y tomar una decisión, y esto es lo que nosotros podemos hacer. A ver, repito, la palabra crima significa veredicto y sanción. Dijimos que esto es lo que Dios solamente puede hacer. También se traduce como crino, y que significa distinguir, acusar y tomar una decisión. Y esto es lo que nosotros como iglesia podemos hacer. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Jesús dice que debemos tener cuidado en cómo enjuiciamos a alguien, porque con esa misma medida seremos enjuiciados o juzgados. O sea, nosotros podemos distinguir, podemos discernir y podemos acusar, pero no podemos condenar. Y como esto es complicado, la iglesia de Tiatira decidió, pues mejor vamos a censurarlo y no hagamos nada. Y esto fue lo que llevó a la iglesia a la tolerancia. No juzgó las cosas, la iglesia desapareció. El hijo del rey David, llamado Salomón, cuando él empezó a reinar, dice la palabra de Dios que tuvo un sueño en donde Dios le decía: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Dice la palabra de Dios que Salomón le pidió sabiduría para tener la capacidad de juzgar. Él consideró que la fama, que las riquezas no eran tan importantes como la sabiduría para juzgar a un pueblo. Y Dios le concedió gran sabiduría, como no ha habido en el mundo otra persona tan sabia como él. La iglesia actual ha volteado las cosas. En lugar de buscar la capacidad de juzgar, cree que lo más importante o lo más valioso es lo material. Es más fácil tolerar que juzgar. Pero Jesús dice: yo la arrojo en cama. Jesús lo está juzgando, pero con crima, con veredicto y castigo. No está viendo si está bien o está mal lo que hizo. Él es quien dicta la sentencia y dice: yo la arrojo en cama. A ver, ¿qué es mejor? ¿Que alguien venga y te diga que hiciste algo malo, o que Dios venga y dicte sentencia por eso malo que tú hiciste? ¿Qué es mejor? Mejor que venga y me digan: oye, lo que estás haciendo está mal. Porque ¿qué va a pasar cuando alguien venga y me diga que está mal lo que estoy haciendo y yo no hago caso? Va a venir Dios a dictar justicia y sentencia sobre eso malo que yo estoy haciendo. Y porque no hago caso, aunque ha habido alguien que me ha advertido, que me ha dicho, que ha tomado el valor de venir a decirme, y deberíamos de agradecer a Dios y al hermano que se atreve a decirnos lo que estamos haciendo mal.
porque quiere decir que nos ama. Y nosotros debemos atender ese consejo, porque de otra manera Dios va a venir a hacer juicio. Y Él viene a condenar. Versículo 23, volviendo a Apocalipsis capítulo 2. Y a sus hijos heriré de muerte. Nadie quisiera escuchar eso como padre, ¿verdad que no? A sus hijos heriré de muerte. Pero eso le dijo a la iglesia de Tiatira. Podría haber dicho, es que nadie me dijo que estaba mal. Y él dice, no, yo te di un criterio para que juzgues. O sea, te di mi palabra. No hay excusa. Y eso da miedo. Tiatira rechazó el privilegio y su responsabilidad de determinar, usando la palabra de Dios, de que Jezabel estaba haciendo algo malo. Tergiversó las cosas. Y eso tiene que ver con la inmadurez. Es alguien que tiene poca experiencia, poco conocimiento. Y tenemos un ejemplo en Primera de Corintios, capítulo 6. Vayamos ahí para mirar lo que también allí estaba pasando. La iglesia de Corinto era una iglesia tremendamente bendecida porque Dios le había dado dones. Dios se movía de una manera especial allí, pero también era una iglesia llena de problemas. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 1 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Corinto? Cuando un hermano tenía un problema con otro hermano, no eran capaces de traer el asunto a la iglesia para que lo juzgara la iglesia, sino que se iban a los tribunales. Imagínense en los tribunales careándose uno con el otro. De por sí ya está hablando de cristianos carnales que no son tan espirituales. Imagínense en los tribunales uno defendiéndose del otro, con los ánimos hasta el tope, con enojo, con coraje, como lo quieres imaginar. Fíjense qué testimonio está dando la iglesia. Conocí el caso de un pastor que no sé qué le pasó, pero fue a los tribunales y el juez le dijo: oye, tú me dices que tú eres pastor, ¿por qué tú estás aquí en este asunto? Le estaba peleando con un hermano. Deberías de pedir a tu Dios que te ayude en este asunto. Eso le dijo el juez. Esto estaba pasando con la iglesia de Corinto. Porque no, Pablo dice: no hay entre ustedes alguien, uno siquiera, sabio, que pueda atender este caso. ¿Por qué tienen que ir a los tribunales? O sea que nosotros los cristianos, ¿por qué vamos a tener que ir a los tribunales cuando tenemos litigios entre nosotros? Vengamos, platiquemos, analicemos las cosas. Total, si es un asunto grave, pues trae tus testigos.
Pero esos testigos tienen que conocer la palabra de Dios, porque el juicio se hará de acuerdo a un criterio, y nuestro criterio en la iglesia es la palabra de Dios. Debemos tener la madurez, porque luego el apóstol Pablo dice en el versículo 7, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Suframos el agravio si más no se puede, pero no acudamos a los tribunales del mundo, porque ellos no están para juzgar las cosas de la iglesia. Pablo está muy molesto. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Muy interesante lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo. La iglesia de Corinto había perdido la dirección y estaba con un problema muy serio en su iglesia. Mejor sufran el agravio, dice Pablo. Sufran, dice el apóstol, sufran el ser defraudados. En Tiatira había una amplia libertad para tener cualquier religión. O sea, Tiatira no estaba sufriendo la persecución de los cristianos. Y podían creer lo que ellos quisieran creer. El único requisito era que tenían que ofrecer incienso a los dioses. Recuerdan que Tiatira estaba dividida por sindicatos. ¿Sí se acuerdan? Y cualquier persona que quería trabajar tenía que pertenecer al sindicato de los carpinteros, según su trabajo, de los plomeros, de los albañiles, de X. Pero lo único que tenía que hacer pues es de que fuera a adorar a ese Dios, que según era el patrono de ese sindicato. Bueno, aparentemente no era un problema, pero imagínate para un verdadero cristiano, pues sí era problema encontrar trabajo, porque implicaba hacer ese ritual, como todos ellos lo hacían. Bueno, pero Tiatira había esa amplia libertad para tener una religión que quisiera, ¿sí? Resulta entonces que Jezabel, o sea, la doctrina Jezabel que representaba esta doctrina, introdujo esta misma doctrina a la iglesia. O sea, dentro de la iglesia podían hacer lo que quisieran, simplemente que siguieran asistiendo, simplemente que siguieran llevando los diezmos y la ofrenda. No pasa nada, hermano. Siéntate allí, tú estás bien ahí. Esto lo está haciendo la iglesia hoy. Y esta es la condición de la iglesia actual. Ha desechado la responsabilidad de juzgar y dejar que el mundo diga lo que está bien y lo que está mal. Y no pasa nada. Esto no puede ser posible. Hoy hay personas que te dicen cómo educar a tus hijos. No les pegues. Los vas a frustrar emocionalmente. Sería bueno preguntarle a esta persona, ¿bajo qué criterio me dices eso? No, pero es que psicológicamente van a crecer afectados. ¿Eso dice la Biblia? Tú como cristiano. Claro que no. La Biblia dice que lo azotes con vara. Y hay que hacerlo porque ese es el criterio de Dios. Proverbios 10:13, Proverbios 26:3, Proverbios 22:15 y Proverbios 29:15. Dice muy claramente. Piensa por ejemplo en Abraham. ¿Te acuerdas cuando Dios le prueba y le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio? ¿Qué hizo Abraham?
¿Qué dice el criterio del mundo? Abraham, estás loco si lo vas a hacer. Abraham, cuando escucha el mandamiento, dice que enalbardó su asno muy de mañana, salió con su hijo y con sus siervos al lugar donde Dios le había dicho que ofreciera a su hijo. Y llegado al punto, Abraham levantó el altar, puso la leña encima y amarró al muchacho. Fíjense, amarró al muchacho encima. Y levantando la mano para matarlo, Dios le habla y le dice: Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque ahora entiendo que temes mi nombre. Abraham usó el criterio de Dios e hizo lo que Dios le dijo. No sé si nosotros estuviéramos listos para hacer algo como eso. Creo que dijimos: oye, Señor, pero ¿por qué me pides la vida de mi hijo? Y ahora tú mismo tienes que matarlo. ¿Te acuerdas cuando iban en el camino, iban caminando y el hijo le dice: papá, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Imagínate lo que el papá tiene que contestarle. Pero él hizo todo eso porque Dios le ordenó y él usó el criterio de Dios, aunque eso iba contra toda su razón, contra toda lógica. Y así es como nosotros debemos juzgar, de acuerdo al criterio de Dios. Tiatira y nosotros nos hemos acostumbrado a movernos por cualquier criterio. El mundo dice todos los días en la iglesia: descuidas a tu familia, lleva a tu esposa a bailar, lleva a tus hijos al cine, al parque, que no es malo ir al cine y al parque, menos bailar, ¿verdad? Pero ellos dicen eso porque no tienen criterio. El violador tiene un criterio, el violento tiene un criterio, el machista tiene un criterio, la feminista tiene otro criterio, el hombre tiene un criterio, la mujer tiene otro criterio. ¿A cuál le hacemos caso? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y el criterio bíblico funciona igual para todos. Tiatira abandonó ese privilegio, la iglesia actual también lo ha hecho. Ahora viene el mundo a decirnos que no está bien predicar más de una hora, porque el hombre a los 25 minutos pierde la capacidad de prestar atención. Y ahora se ha convertido en la iglesia, su tiempo en la iglesia con media hora para contar chistes y otra media hora para pedir dinero, y todo el mundo se va contento. El mundo viene a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Eso está bien? Claro que no, porque nosotros nos regimos bajo el criterio de la palabra de Dios. No olvidemos eso, que es muy importante. El día que nosotros olvidemos y hagamos a un lado el consejo de Dios, la palabra de Dios, vamos a empezar a tolerar muchas cosas, y esto nos va a llevar un día a que esta iglesia sea una bonita cafetería, una bonita biblioteca tal vez, prostíbulo a lo mejor. Nosotros somos los que establecemos el criterio, no el mundo. Vivir en base a lo que el mundo dice que está bien o que está mal es lo peor que podemos hacer. Si toleramos sin juzgar las cosas sin criterio, lo que podemos recibir de Jesucristo es que venga, pero no para decirnos que está bien o que está mal, sino para castigar y para condenar. Y esto es muy grave y más de lo que podemos imaginar. Todo lo que yo juzgo, bueno o malo, lo hago en base a la palabra de Dios, que puede contaminarse cuando pasa por mí o sobre mí, es cierto también, pero debemos estar listos para juzgar a otros,
pero también para ser juzgados. Sé como que nos da libertad de juzgar a todo el mundo, pero también toma en cuenta que tú también vas a ser juzgado, ¿sí? Y yo quisiera que si un día me juzgaran conforme a la palabra de Dios, como yo lo haré también en su momento, si fuera necesario, ¿verdad? Recordemos que juzgar es misericordia y sinónimo de amor. Nosotros no podemos condenar, podemos decidir, discernir lo que está bien y lo que está mal en la conducta de algún hermano. Deberíamos estar gustosos de que la palabra nos juzgue, ¿o no es así? Es Dios quien lo está haciendo. Y Él no se equivoca, no es injusto, no hace nada indebido porque Él nos conoce bien. Entonces, si me expongo a la palabra y me siento confrontado, me debe alegrar que Dios me está hablando de algo que debo corregir, y con gusto corrijo porque sé que tengo que agradar a Dios y sé que Él lo hace porque me ama también. Hace 25 años atrás, no sé si usted pueda darse cuenta que no había en la iglesia el concepto de que yo no puedo juzgar a otro porque solo Dios puede hacerlo. Más o menos 25 años atrás. Curiosamente, el mundo comenzó a hacer manifestaciones abogando por la tolerancia en todas las áreas. Manifestaciones para hacer que los normales no juzgaran a los anormales. Y de alguna forma esto también se introdujo en la iglesia. Al ungido de Dios no puedes juzgar, porque Él está ungido, tú no estás ungido. ¿Te acuerdas más o menos qué tiempo empezó esto? Vamos al libro de Isaías, capítulo 5. Versículo 20 en adelante. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, dice, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Y aquí está la razón. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Desecharon la ley y abominaron la palabra. Nuestra incapacidad de juzgar como Tiatira no es más que un síntoma de haber desechado la palabra de Dios, aborrecer la palabra del Santo de Israel. Debemos juzgar todo lo que hacemos, hasta lo que comemos, ¿no es cierto? Lo que pensamos, con quienes nos juntamos. Y haciendo todo esto es sinónimo de amor y de amar la ley de Dios. Eso me incluye a mí también, así como a ustedes. Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Dice en la segunda parte, dice, pero a vosotros, en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina,
y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. La frase "y no han conocido las profundidades de Satanás" es que el argumento es que el grupo que no tenía criterio podía juzgar porque habían abandonado la palabra de Dios, podían conocer las profundidades de los pecados de Satanás y podían practicarlos, al fin que allí nadie decía nada, nadie los podía juzgar, tenían libertad religiosa. A ellos es a los que se refiere Cristo cuando dice, pero a ustedes que no se han contaminado con esto, que no han conocido las profundidades de Satanás, o sea, que no han practicado las profundidades de los pecados, porque aquí no se dice nada, no hay quien juzgue, dice a ustedes no les pondré ninguna otra carga, solo retengan lo que tienen hasta que yo venga. Este pequeño remanente que se mantenía puro, ¿sí? ¿Hasta dónde puede llegar una iglesia cuando aborrece y cuando ha hecho a un lado la palabra de Dios? Se pierde, se destruye. Nosotros debemos cuidar muy bien eso, mis hermanos, porque no quisiéramos ser una iglesia de Tiatira. Versículo 26 de ese mismo capítulo dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí están las promesas para el que vence. ¿Qué dice Dios? Daré autoridad sobre las naciones. Es una promesa para el vencedor y el que guarde sus obras hasta el fin. ¿Autoridad para qué? Para juzgar, pero con una vara de hierro. Habla de dureza, castigo, juicio. No hay mucha información sobre este asunto, pero segunda de Timoteo nos da un poquito más de claridad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Lo que está queriendo decir aquí es que Él va a compartir esa autoridad para también nosotros reinar con Él. Lo importante de aquí es que vamos a recibir parte del reino. Y por eso dice, le daré autoridad. En ese reino Dios nos va a dar autoridad. Vamos al versículo 28 de Apocalipsis 2. Dice, y le daré la estrella de la mañana. Y le daré, esta es otra promesa, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Apocalipsis 22, versículo 16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando acá en el capítulo 2 dice, y les daré la estrella de la mañana, entonces ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo, ¿verdad? Porque Él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. En la antigüedad era muy complicado trasladarse de un lugar a otro porque no tenían brújulas, no tenían GPS como hoy nosotros, y ellos se dirigían por medio de las estrellas. Y había una estrella muy especial que es el primero en salir cuando se está oscureciendo y el último en ocultarse cuando está amaneciendo. Nosotros lo conocemos como el planeta Venus.
Bueno, está refiriéndose a esa estrella de la mañana que resplandece. Está hablándonos, cuando nos dice que nos va a dar la estrella de la mañana, se refiere a Jesucristo, que si bien ahora le seguimos de lejos en el sentido de que Él está en el cielo y que nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, como dice el libro de Hebreos, Él ya pasó de aquí, ¿sí? Y dejó sus huellas, ahora nosotros vamos tras de Él como una estrella. Pero en ese momento, cuando nos encontremos o nos reencontremos con Dios, Él nos va a dar de su presencia, de Jesucristo, y no para seguirlo más de lejos, sino para tenerlo cerca. O sea, la revelación total de Dios. No como mirando por espejo oscuramente, como dice Pablo en 1 Corintios 13:12, sino más entonces le veremos cara a cara. La estrella de la mañana estará con nosotros. Esto es increíble, indescriptible. No podemos ni siquiera imaginar lo que esto será, pero así será porque Dios lo dice. Y esto nos debe alentar entonces a todos para tomar el compromiso y la responsabilidad que nos ha dado el Señor con valor para juzgar y para ser juzgados con la misma medida, la palabra de Dios. Nos exhorta entonces a todos a tomar el reto de juzgar con el mismo criterio, unánimes, con el mismo criterio, en el mismo modo de pensar. No mi mente, no mi corazón, no mis emociones. Ese día la iglesia va a funcionar como un motor nuevo, con mucha facilidad. La primera iglesia del libro de los Hechos que todos conocemos, la iglesia primitiva, es nuestro estándar de alcanzar. Ellos tenían todas las cosas en común y no decían tener nada suyo propio. Para nosotros hoy está complicado eso, pero un día, si Dios nos permite, será eso. Tengamos todos un criterio que es la palabra de Dios. No nos apartemos de ella, porque el día que nos apartemos empecemos a perdernos. No tenemos dirección, no tenemos autoridad. Amén, hermano. Pónganse de pie, por favor, y vamos dándole gracias a Dios. Dios nos ha dado la responsabilidad y el privilegio de discernir qué está bien y qué está mal en la conducta de un hermano y decirlo, expresarlo. La palabra también nos ha dado dirección de cómo hacerlo. Ve con el hermano, tú y él a solas. Si no te oye, toma contigo otros 2 testigos y habla con él. Si no, comunícalo al pastor. O sea, no vayas con cualquiera, luego decir, hermano, está portándose. Vaya con la persona. El objetivo no es evidenciar, el objetivo no es que sea señalado, sino de animar al hermano a que abandone esa actitud, esa acción, que se arrepienta, para volverlo al redil, porque se está queriendo apartar. Expresando ese amor y ese cuidado que debemos tenernos unos por los otros. Y la palabra dice, considerándote a ti mismo también, no sea que también tú caigas. Dios nos ha dado dirección para todo. Y nada de que vamos a arreglarlo ya en el juzgado. Nada de eso. Dios nos ha dado la capacidad de juzgar y de buscar soluciones. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra este día, que nos sigue dando dirección de cómo debemos normar nuestra vida, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre
lo expresas con todo el deseo e intención de que nosotros también, Señor, no solamente la escuchemos, sino la pongamos en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Bendice a tu pueblo en este día, Padre, que este día sea un día maravilloso también, en el que tú sigues hablando a sus corazones, instruyéndoles con tu palabra. En sus hogares, bendícelos, en sus trabajos, bendícelos también, Señor, y derrama sobre ellos tu presencia, tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor.